parcialmente ejecutada. Al tener hoy garantías más amplias después de la aprobación de la Constitución de Montecristi, se hace necesario regularlas de manera que con ellas, que con estas garantías, no ocasionemos ni de lejos un abuso del derecho. La Comisión de lo Civil y Penal ha establecido límites, filtros y sanciones en caso de que las peticiones de medidas cautelares, por ejemplo, se hayan interpuesto de mala fe. Con la misma precaución hemos regulado la acción extraordinaria de protección, que bajo ningún concepto podría convertirse en una cuarta instancia. La Comisión incluyó requisitos de admisión que deberán ser verificados por la Corte Constitucional. Si la acción extraordinaria de protección es admitida, no se suspenden los efectos de la sentencia objeto de la acción. El cuadro ejemplifica todos los requisitos que la Comisión estableció. Existe también un capítulo que desarrolla la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, reconociendo la autonomía de estos procesos, pero que se podrán revisar cuando al aplicar y practicar su derecho propio exista una colisión con los derechos constitucionales o con los derechos de las mujeres, entre ellos, por ejemplo. La adopción de las medidas cautelares no constituyen prejuzgamientos sobre la vulneración del derecho ni constituyen prueba. Las medidas cautelares tienen, eso sí, un procedimiento expedito y pueden ser revocadas cuando se haya interrumpido la violación de derechos, cuando hayan cesado los requisitos que la motivó o se demuestre que no existía ningún fundamento para aquellos. También existe control judicial de las decisiones que otorgan medidas cautelares. El proyecto regula, a partir siempre del debido proceso y del derecho a la defensa, una acción de repetición del Estado en contra de los servidores y servidoras públicos por violación de derechos. Esto tiene como finalidad hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar el daño. Aquí tenemos un dato y una cifra escandalosa. Solamente en ocho demandas por violaciones a derechos humanos interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo en el caso de Consuelo Benavides, de Suárez Rosero, de Tibio o de Acosta Calderón, el Estado ecuatoriano llegó a pagar más de $2.800.000, sin que exista la posibilidad de que el Estado pueda repetir el pago en contra de los funcionarios responsables de aquellos pagos, ¿no? Aquí también tenemos entonces los casos, en el caso de los amparos que se hubieran presentado, si el Estado pudiera repetir el pago contra autoridades públicas, estos serían los responsables dentro de cada entidad. En la Administración de Justicia, casi el 56% de las responsabilidades. En la Administración Pública, casi el 56% de responsabilidades. Toda norma, y eso lo encontramos en el capítulo 3 y 4 del proyecto, toda norma es susceptible de control constitucional, incluidas las enmiendas y reformas constitucionales, la convocatoria a un referéndum, los tratados internacionales, las disposiciones legales de origen parlamentario, los estados de excepción, los mecanismos de participación popular directa, las consultas populares, las omisiones normativas de las leyes objetadas por el presidente o presidenta de la República, el Estatuto de Autonomía y los actos administrativos en general. El proyecto de ley establece también la estructura del sistema de administración de justicia constitucional, y esto responde a la potestad de que todos los jueces son primero jueces constitucionales, encargados de velar, de vigilar el cumplimiento estricto de la Constitución, la supremacía constitucional y los derechos humanos. Por ello, las garantías jurisdiccionales, con excepción de la acción extraordinaria de protección y la acción por incumplimiento, serán resueltas por los jueces ordinarios de primera instancia, y la segunda instancia corresponde a las Cortes Provinciales de Justicia. A todos aquellos les corresponde, como hemos dicho, el control de constitucionalidad. El proyecto desarrolla también las funciones de la Corte Constitucional. Se establece su estructuración, el sistema de designación de jueces a través de concursos públicos de méritos de oposición. Se garantiza, por supuesto, la publicidad y transparencia como manda la Constitución. Expresamente hemos determinado las inhabilidades, incompatibilidades y excusas de los jueces
para asegurar la imparcialidad en las decisiones judiciales y definimos, y eso consta en el informe, que el sistema de ponencias es el mecanismo para garantizar la independencia de los jueces de la Corte. La Comisión de lo Civil y Penal recibió observaciones de la Corte Constitucional y de los asambleístas César Rodríguez, Nelson López y Valerio Estacio. Por los alcances, compañeros y compañeras, por las implicaciones y por la responsabilidad que conlleva una ley como esta, esperamos que los criterios que hoy se expongan ayuden a la Comisión a definir en mayor medida los objetivos que esta ley tiene que llegar a cumplir, cuando, como decíamos al inicio de esta intervención, nuestra obligación como legisladores, como asambleístas, es constitucionalizar el sistema jurídico y ciudadanizar la justicia constitucional. Muchas gracias.